Ahora, vamos con Manuel Somoza, que nos tiene la información de la economía, los negocios y las finanzas para la semana que comienza. Buenas noches, Néstor, y buenas noches a la audiencia que está con nosotros los domingos aquí en Mercados en Perspectiva. Su servidor, Manuel Somoza, para platicar de lo más relevante en temas económicos financieros de México y el mundo. Tuvimos una semana bastante interesante. En México lo más relevante fue, pues la reunión de la Junta Monetaria de Banco de México que se llevó a cabo el jueves. Es una reunión donde, entre otras cosas, se determina cuál es la tasa de referencia. Banxico dejó la tasa de referencia fija en 3.25%, dijo que había crecido el balance de riesgo, sobre todo en materia de inflación, pero que su expectativa era que esta en el 2016 estuviera muy cerca de su objetivo principal, que es el 3%. Sin embargo, dijo que se mantendría vigilante para ver en qué momento el impacto de la devaluación de nuestra moneda empezaba a impactar en los precios, lo cual hasta la fecha, y esa es una realidad, todavía no se ha notado. Y después en Estados Unidos lo más relevante fue el viernes se anunciaron la creación en enero de 150,000 empleos. Se esperaba una creación de 190,000. El dato no encantó, no fue un dato muy bueno. Sin embargo, hay que recordar que el mes pasado se habían creado 290,000 empleos, algo que era absolutamente inusual, y esto, pues lógicamente quiere decir que se adelantaron contrataciones en diciembre contra enero en virtud de que el clima fue bastante razonable en este invierno en los Estados Unidos, sobre todo en el este de los Estados Unidos. Pero también hay que resaltar que la tasa de desempleo, aún con un crecimiento moderado del empleo de 150,000, pues bajó del 5 al 4.9%. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos está en pleno empleo, que la economía norteamericana se ve que tiene la fuerza para crecer este año, cuando menos lo mismo que el año pasado, alrededor del 2.4%, y aunque el número parece pequeño, para la primera economía del mundo con ese tamaño, un crecimiento así es suficiente para generar riqueza, para generar alrededor de 180,000 empleos mensuales, para incrementar el consumo, para cobrar impuestos, en fin, 2.4% en ese tamaño de economía es bastante bueno. Eso fue lo más relevante. El petróleo aguantó bastante bien, estuvo oscilando entre los 33 y los 30 dólares por barril. Por eso el peso mexicano con respecto al dólar estuvo bailando entre los 18.50 y los 18.06. Llegamos a ver en un momento dado del propio jueves, cerró la semana a niveles más o menos de 18.35. En materia de petróleo no se puede cantar victoria, no hay nada concreto que nos pueda animar a decir ya vimos lo peor a lo mejor todavía está por venir. Irán todavía no entra a vender su petróleo de exportación y se supone que este país pudiera empezar a lanzar al mercado de exportación este año entre 300 y 500,000 barriles diarios, lo cual lo único que iba a hacer era incrementar la oferta. La gran experiencia o la gran expectativa que se tiene para que mejore el precio del petróleo es que los productores caros, como por ejemplo los de petróleo Shell en los Estados Unidos, pues en la segunda parte del año tengan que cerrar sus yacimientos porque simplemente entre más petróleo sacan, más se incrementan las pérdidas. Los costos de producción ahí son de alrededor de 55 a 60 dólares y lo están vendiendo en niveles de 30 dólares. Pero bueno, el petróleo va a seguir siendo la variable más preocupante y que más va a estar lastimando los mercados en el corto plazo. ¿Qué tenemos para la semana entrante? No hay mucha información. Vamos a tener la inflación en México, la producción industrial, que es lo que sucedió en el 2015, y en Estados Unidos tendremos ventas al menudeo
y también la confianza del consumidor. Es decir, va a ser una semana floja en datos económicos, pero lo que va a seguir alimentando a las bolsas es los resultados de las empresas al último trimestre del año pasado, que en general, me atrevo a decir, han salido mejor de lo esperado. Bueno, pues yo aquí los invito a que estén con nosotros el domingo entrante en Mercados en Perspectiva, todos los días en Milenio TV, y no me resta más que despedirme y darles a ustedes muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Manuel.